grabando. ¿Ya? Estamos grabando. Aprovechando que estamos grabando, los saludo de nuevo. Buenos días a todos. El tema, que es el penúltimo tema que nos toca ver, es torque, ¿ya? Rotación y equilibrio de un cuerpo rígido. Ustedes ya hicieron el laboratorio de esto, o sea, creo que lo tienen que entregar hoy día el laboratorio de esto, ¿ya? Hubo como un desfase, hubo una mala comunicación entre los profesores cátedra y los profesores de laboratorio. En parte es mi culpa porque yo soy ambos, pero aquí estamos. Eh, este es el capítulo 6, es el penúltimo capítulo y consta de un torque, equilibrio, cuerpo rígido. Ya. ¿Qué es necesario saber para hacer este contenido? Devolvernos al capítulo 4 y aprendernos bien los diagramas de cuerpo libre y cálculo de fuerza, ¿ya? Porque aquí ese contenido lo vamos a utilizar acá. Retomando, habíamos comenzado con el estudio de la dinámica, donde habíamos dicho que la dinámica comienza con el concepto de fuerza. La fuerza nos produce un movimiento en el cuerpo, ¿cierto? El primer movimiento, el más simple de todo, era la traslación, ¿cierto? Le aplicamos una fuerza, como en este caso, en esta caja de café, le aplicamos una fuerza roja y a la vez se aplica una fuerza azul en contra del movimiento, fuerza de roce, pero todo eso se traduce a traslación, ¿ya? También aquí, en la persona, podríamos perfectamente generar fuerza y no generar movimiento, ¿ya? También es válido, eso se llama estática. Otro efecto que nos puede generar la fuerza es poder deformar un cuerpo, como por ejemplo aquí, tienen esa varilla azul y se le aplica una fuerza en distintos puntos y el cuerpo comienza a deformarse, ¿ya? ¿De qué consta esta materia de ahora? Es la tercera causa que puede producir la fuerza, ya que es una rotación. La rotación de un objeto. Como ven aquí tenemos una llave con una longitud L, le aplicamos una cierta fuerza y ahora ese cuerpo no se está moviendo, no se está deformando, se está rotando, ¿ya? Este es el fenómeno que vamos a estudiar ahora, la rotación, que es el torque. Pero para ello, primero, hasta el momento, en todo este tiempo, hemos considerado, ¿cierto? Eh, hemos considerado cuerpos que han sido como un punto puntual, ¿ya? Como que no nos ha interesado la geometría del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos objetos de esta forma y le aplicamos una fuerza bajo un cierto ángulo, no nos importaba la geometría del cuerpo, ¿cierto? No nos importaba si que lo hacía muy arriba o lo hacía muy abajo, ¿ya? Hicimos que este era un punto, que es el ejercicio de una fuerza. Ahora vamos a hacer más complejo todo esto y le vamos a agregar la geometría del cuerpo, ¿ya? Los cuerpos ahora dejarán de ser partículas puntuales, dejarán de ser solo partículas y van a pasar a ser un cuerpo con dimensión, ¿ya? Este cuerpo se llama cuerpo rígido, ¿ya? ¿Qué es un cuerpo rígido? Definición, es un cuerpo ideal cuyas partes tienen posiciones relativas. Y este es totalmente ideal y no se va a deformar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con posiciones relativas? Es que cada parte de este cuerpo rígido va a tener una cierta posición en X y una cierta posición en Y. Y, por ejemplo, un extremo va a tener una cierta posición y su otro extremo va a tener también una cierta posición, ¿ya? Cada parte de este objeto rígido va a tener una coordenada de posición, ¿ya? Es decir, que cada parte de este cuerpo rígido puede sufrir fuerzas diferentes, ¿ya? Ahora yo puedo aplicarle una fuerza acá, va a ser muy distinto que aplicarle una fuerza acá, porque ya mi cuerpo no es un punto puntual, es un cuerpo rígido, tiene dimensión. Su movimiento general es una combinación de movimiento de traslación y rotación, ¿cierto? La traslación, lo que vimos al comienzo en el capítulo 4, la de dinámica, y ahora vamos a aplicarle la rotación.
¿cierto? Que esté rotando el cuerpo, ¿ya? Un cuerpo rígido puede tener ambos al mismo tiempo. Se puede estar moviendo y se puede estar rotando. Un ejemplo, la Tierra. La Tierra, ¿cierto? Está girando alrededor del planeta, o sea, está girando alrededor del Sol, y a la vez está rotando sobre su propio eje, ¿ya? Eso es una combinación de momentos, de movimiento, de traslación y rotación. Bueno, el sistema solar en sí también está haciendo lo mismo, y las galaxias. Como es muy complejo estudiar esos dos movimientos al mismo tiempo, es conveniente estudiar en formas separadas estos dos movimientos. Más adelante voy a explicar eso, que eso tiene que ver con la condición de equilibrio. ¿Qué es el torque? El torque es la propiedad que nos permite medir el giro de un cuerpo. ¿Ya? Simplemente es eso. La propiedad de medir el giro de un cuerpo. El torque es un vector, que lo escribimos con la letra tau, es una letra griega, tau, y está dado por la siguiente ecuación. R cruz F. R cruz F, como R tiene dimensiones de metro, ¿cierto? Tiene dimensiones de metro y de metro. Y fuerza tiene dimensiones de Newton, que Newton son masa por aceleración, que es masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado. Sus unidades en el sistema internacional serán kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sistema internacional, o también son Newton por metro. ¿Ya? Unidades del sistema internacional. Acuérdense que Newton son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, masa por aceleración. Entonces, como tenemos un cuadrado acá, sería Newton por metro. Para poder generar un torque, necesitamos tres condiciones. Necesitamos un punto de apoyo. Ya, los que han estado con el laboratorio conmigo saben que ya saben más o menos de lo que estoy hablando. Tienen un punto de apoyo. Punto de apoyo. Necesitamos una fuerza aplicada. Que puede ser perfectamente más de una fuerza. Fuerza aplicada. ¿Sí? Fuerza aplicada y una distancia de la fuerza aplicada a un punto de apoyo. Esta distancia, nosotros le decimos que es el brazo. Brazo. Necesitamos esas tres condiciones para generar un torque. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo lo hacemos cuando el punto de apoyo está al otro lado? ¿Cuándo? ¿A qué te refieres con el otro lado? ¿A qué te refieres cuando está al otro lado? Lado opuesto. Eh, Cuando hacemos cuando el punto de apoyo está al otro lado. Como debe de que el punto de apoyo esté acá, el punto de apoyo esté acá, algo así, y se le esté generando una fuerza acá. Es lo mismo, simplemente más adelante, mira, esperemos un ratito, con ejemplos, va a quedar más claro. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo, solo tienes que darte cuenta hacia dónde esté rotando todo esto, ¿ya? Pero es prácticamente lo mismo. Déjame llegar a los ejemplos y ahí vaya a quedar un poquito más claro, ¿ya? Eh, Como le iba contando, para generar torque necesitamos estas tres condiciones. Un punto de apoyo, ¿ya? Un brazo, que es la distancia, una fuerza aplicada, y el brazo es la distancia del punto de apoyo al brazo, a la fuerza, perdón. ¿Ya? Esta distancia se llama brazo, y se dan cuenta que esta fuerza aplicada no siempre va a tener la misma dirección que el brazo. De hecho, es mejor que tenga un ángulo. Va a haber un ángulo, que es el ángulo que hay entre la fuerza del brazo. Antes de continuar, quisiera especificar un poco qué significa esta cruz. ¿Ya? Esa cruz no está así por estar, es una cruz en especial, en específico, y se llama producto cruz. ¿Ya?
Antes de explicar el producto cruz, recordemos algo. En la unidad anterior, yo le enseñé lo que era el trabajo, ¿ya? Y que habíamos dicho que era fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Que es el producto vectorial de la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? Pero la fuerza es un vector y el desplazamiento es un vector, ¿ya? Y nos daba el trabajo. Y el trabajo era un escalar, ¿ya? Dos vectores, lo multiplicamos y nos da un escalar, ¿ya? Ese producto, que entre dos vectores, me da un escalar, se llama producto punto, ¿ya? Es el producto punto. Yo eso lo había mencionado cuando les pasé lo del trabajo. ¿Y cómo calculamos el producto punto? Esto yo no se lo expliqué, porque sabía que en un ejercicio de física no lo iba a aplicar, pero matemáticamente, ¿cómo se calcula el producto punto? ¿Ya? Imagínense que tienen el vector A y el vector B, y el vector A tiene una componente, ¿cierto? A en X, en coma AI, por BX, coma BY. ¿Ya? Quiero hacer el producto punto, eso es el producto de las coordenadas. AX por BX más AI por BY. ¿Ya? Y esto es un escalar. ¿Ya? No tiene dirección ni sentido, solo es un número. Pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos la forma escalar. ¿Cuál era la forma escalar? Utilizar el módulo de cada uno y multiplicarlo por el coseno, perdón, este es coseno. Está malo. Multiplicarlo por el coseno que hay entre ellos. Por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿cierto? Y habíamos dicho, tenemos trabajos máximos, trabajos nulos, trabajos mínimos. Esa es su forma escalar. Ahora bien, ¿cómo calculamos el producto cruz? El producto cruz consta de multiplicar dos vectores y que ahora el resultado me dé un tercer vector. Aquí está. El producto cruz consta de multiplicar dos vectores otorgando un tercer vector. Y este va a apuntar a una dirección diferente. ¿Cómo se trabaja matemáticamente, vectorialmente, el producto cruz? ¿Ya? Fíjense que queremos calcular este torque y es R cruz F. ¿Ok? R cruz F. Entonces, el producto cruz se maneja con matrices, ¿ya? Con el determinante de una matriz. Ponemos las coordenadas I, J, K, las coordenadas de la posición y las coordenadas de la fuerza y calculamos ese determinante. ¿Ya? Se calcula ese determinante y nos da el valor del torque y nos da su dirección y sentido. ¿Ya? Calcular esto lo hacemos automáticamente. ¿Ya? Pero acá en física utilizamos una manera más fácil de trabajar el producto cruz. ¿Ya? Y es al igual que con el trabajo, utilizamos la forma escalar. Con el producto cruz vamos a utilizar también su forma escalar. Dice, al igual que el trabajo, solo utilizaremos su forma escalar. ¿Cuánto va a ser la forma escalar del producto cruz? Será módulo de R por el módulo de F por el seno que hay entre ellos. El seno de teta que hay entre ellos. ¿Ya? Aquí pueden ver, la animación indica, tienen un vector U, tienen un vector V, y la forma escalar nos va a dar otro vector apuntando a direcciones distintas, eh, apuntando en las direcciones distintas. ¿Ya? Entonces, esto es muy similar a lo que hacíamos cuando calculábamos trabajos, ¿ya? Multiplicamos el módulo del desplazamiento, multiplicamos el módulo de la fuerza y veíamos que hay ángulo entre ellos, ¿ya? Aquí es prácticamente la misma lógica, ¿ya? Ahora, cuando el seno de teta nos va a decir que tiene un ángulo de 0 grados, tendríamos un torque 0. Y si tendríamos un ángulo de 90 grados, tendríamos un torque máximo. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle muy grande. Y es que el torque es un vector. Es un vector. ¿Ya? Como el torque es un vector, el producto escalar, la forma escalar, solo me da el numerito. ¿Ya? Solo me da el valor, el módulo.
pero no me da, lo que sí me da realizarlo con matrices, no me da la dirección. No me dice si es que es K menos K, si es que es en I o menos I, o es J o menos J. Eso no me lo da la forma escalar. De hecho, su mismo nombre lo dice, forma escalar simplemente nos da el escalar. ¿Ya? Tenemos que buscarle la dirección y el sentido a esto. La dirección y el sentido a esto. Entonces lo tenemos que buscar. ¿Cómo buscamos la dirección y el sentido de esto? Aquí me hago la pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con su dirección y sentido? Vamos a utilizar una convención, una regla. Esta regla es súper famosa, que creo que además la conocen, que es la regla de la mano derecha. ¿De qué consta esta regla? Poner la mano derecha en forma de los vectores que ustedes están haciendo. Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Si ponen su dedo índice en el vector A y su dedo del medio en el vector B, estarían haciendo A cruz B, ¿ya? Y su dedo pulgar le está dando la dirección y sentido, ¿ya? Si el pulgar mira para arriba, se dice que es positivo y está en K. Está en K, ¿ya? Entonces, y esto es J, está haciendo I cruz J, A cruz B. El vector estaría mirando para arriba, el vector resultante, y sería K positivo, ¿ya? Ojo que esto solo funciona con la mano derecha, con la mano izquierda es todo lo contrario. Si hacen lo contrario, si hacen B cruz A, le va a dar el vector negativo, le va a dar menos K. Bien. Esto se puede entender mejor como decirlo, hablarlo entre horario y antihorario. ¿Ya? Si el cuerpo rota de manera antihoraria, el torque es positivo. Si el cuerpo rota de forma horaria, el torque es negativo. ¿Ya? Como por ejemplo en esta animación. En esta animación, fíjense en el vector celeste, ¿ya? El vector verde, ese se llama momentum angular. Eso no nos estamos interesando ahora, nos interesa el azul, ¿ya? Que este es el torque. El torque, si se dan cuenta, cuando está rotando de forma antihoraria, va a mirar para arriba. ¿Ya? Ahí está girando antihorario. Después va a girar horario y va a estar mirando para abajo. Antihorario mira para arriba y antihorario y horario mira para abajo. Ya, está como un poco desfasado esto, pero se entiende. ¿Ya? Y como que se evita, ahí está antihorario. Y aquí se puede ver mejor. ¿Ya? U cruz V sería horario mirando para arriba, o V cruz U, dar vueltas el producto cruz, no terminará dando el torque para abajo, el vector negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos pasos que hacer. Calcular el torque de su forma, momento, de su forma escalar, ¿cierto? Aplicando el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo. Y el siguiente paso es verle el signo. Verle el signo si es positivo o verle el signo si es negativo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a fijar hacia dónde está rotando. ¿Ya? Si está rotando de manera antihoraria es positivo y si está rotando de manera horaria es negativo. ¿Ya? Algunos libros le ponen como un círculo y un puntito. Y otros libros le dicen como un círculo y una cruz. ¿Ya? Al puntito es el positivo, estoy mirando hacia ti. ¿En qué producto da el resultado con un vector en el eje Z? Es porque esa es la gracia del producto cruz, Daniel. Mira, Daniel me pregunta, ¿por qué si estamos multiplicando vectores en el eje X y en el eje Y, el producto cruz da como resultado un vector en el eje Z? Ya, eso es la gracia del producto cruz, ¿ya? Esa es la propiedad que te produce el producto cruz, ¿ya? Y para entender, no sé, Daniel, si tú sabes matrices, pero para entender por qué te sale un vector en Z, tienes que calcularle el determinante a la matriz, ¿ya?
Es la gracia del producto cruz, es generarte un vector que esté apuntando en dirección contraria, otra dirección totalmente diferente a las que tenías en X y en Y. ¿Ya? Y veamos un ejemplo de cómo calcular el torque. Ejemplo, calcular el torque neto para los puntos A y B por separado. ¿Ya? ¿Qué es esto? Tenemos un bloque A con un punto de apoyo. Sí, sí, vimos matriz ahora en álgebra. Ya. Cuando tú, si te aventuras y calculas el determinante de esto, te vas a dar cuenta que te termina dando un vector K. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es una vara, un cuerpo rígido sólido que tiene dos puntos de apoyo. Un punto de apoyo en A y un punto de apoyo en B. ¿Ya? Y se le están aplicando tres fuerzas, F1, F2 y F3. ¿Ya? Y cada fuerza está separada, por cierto, por un brazo, por un, este brazo va hasta acá al final. ¿Ya? Está separada por un brazo y cada fuerza tiene distintos ángulos. ¿Ya? Entonces me están preguntando el torque neto para distintos puntos. ¿Ya? Y tenemos los datos, fuerza 1, fuerza 2, eh, fuerza 2, fuerza 3, A y B. ¿Ya? Tal vez esto, Ignacio, te va a ayudar a tu pregunta, que decía qué pasa cuando tenemos distintos puntos de apoyo. Punto de apoyo distinto al que esté, ¿cierto?, fijado a la derecha. Para el torque, torque neto en A será, ¿cierto?, la suma de todos los torques. Torque de F1 más el torque de F2 más el torque de F3. Ya, ese sería el torque neto, la suma de todos los torques. Ya, es similar a la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas. Torque 1 sería, ¿cierto? R1, R plus F, R1 por F1, módulo de F1, por el seno que hay entre ellos, ¿cierto? Que sería un seno de 45, más, como que voy a ponerle todo más, no voy a ponerle el signo, o lo podría hacer por separado. Vamos a hacerlo por separado y después lo sumo, ¿ya? Porque de F1, ¿ya? Veamos esto. Tenemos, ¿cierto? Este es el punto, estamos haciendo todo con respecto al punto de apoyo A. Punto de apoyo A. Y tenemos una fuerza F1 que está en un ángulo de 45. Como está F1 en el plano, yo puedo decir que tengo un F1 en Y y un F1 en X. ¿Ya? Me tuve que manchar el otro. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos el peso de un plano inclinado teníamos dos opciones? O calculábamos el peso que estaba en el plano, o podríamos calcularle el trabajo del peso de las componentes. ¿Ya? Aquí es similar. ¿Ya? Tengo dos opciones. O le calculo el torque a la fuerza que está en el plano, o le calculo el torque a las componentes. ¿Ya? Ambas me deberían llegar al mismo resultado. Fuerza 1x, fuerza 1y. ¿Ya? Y acuérdense que este es el punto de apoyo A. Pregunta. Fuerza 1.
aplicamos fuerza 1 a esto. ¿Cómo giraría la bala? ¿Giraría de forma horaria o antihoraria? Aquí hay que solamente usar la imaginación. Imagínense que esa fuerza haría rotar esa bala. ¿Cómo giraría esto? ¿De forma horaria o antihoraria? Anti, ¿cierto? Anti. Imagínense que la fuerza está aplicando, entonces el cuerpo rotaría de esta forma. El cuerpo rotaría de esta forma. ¿Ya? Entonces, generaría un torque positivo. Sería módulo. Voy a hacerlo primero con F1, con el que está en el plano. F1 por R1 por el coseno, por el seno que hay entre ellos. Seno de 45 grados. ¿Ya? F1, ¿cuánto es? 10 newtons. Seno de 45. ¿Y cuánto será el brazo? Ya sabemos que el torque es positivo. Ya sabemos que el torque es positivo. ¿Cuánto será el brazo de eso? ¿Cuánto es la distancia de F1 al punto A? Este es el punto de giro A. ¿Cierto? Pensé que el punto, el bloque, la distancia A. No. Eh, no, Víctor. Bien. La distancia A es este segmento. Es este segmento. Y el cuerpo está rotando con respecto a este punto. Con respecto a este punto. Entonces yo quiero saber cuánto es la distancia de fuerza F1 al punto A. ¿Qué distancia hay entre F1 y el punto A? Cero, ¿cierto? Es cero. Entonces, hay que, tiene un torque cero. No, Víctor, no hay que saber A. A lo conoces. A es este punto. Es simplemente es este punto. Ya, no necesitas conocer A. Tú sabes que eh, el objeto está rotando con respecto a ese punto. ¿Ya? Entonces, tiene un brazo cero. No genera torque. ¿Ya? Eso va a pasar lo mismo para el torque en F1 en X, ¿cierto? Que sea módulo de F1 en X por R1 por el seno, si se fijan aquí, F1X y el punto A forman un ángulo de 0 grados, así que es doblemente cero esto, ¿ya? Es cero porque no hay brazo y es cero porque me forma un seno de 0 grados. Y torque F1 en I sería módulo de F1 en I por brazo 1 por el seno de 90 grados. No, sí, seno de 90 grados, pero no hay brazo, entonces menos cero. ¿Ya? Que cumplimos que el torque de F1 en A es cero. En este caso, torque de F1 es cero. Ya para torque de F2 va a ser otra historia. ¿Cierto? Tenemos un punto de apoyo A, el punto de apoyo A con respecto a este punto está girando y le están aplicando una fuerza 2. Una fuerza 2 que está en un ángulo de 60 grados y en una distancia a mínimo. ¿Ya? Aquí quisiera tener un brazo distinto de cero. ¿Ya? Voy a hacerlo por la fuerza que está en el plano y la fuerza que está en las componentes. El torque de las componentes y el torque de la fuerza en el plano. ¿Cierto? Esta sería fuerza 2i y esta sería fuerza 1, fuerza 2x. Donde fuerza 2i será F2 por el seno del ángulo. Seno de 60 grados
y F2i, 2x sería F2 coseno de 60 grados. ¿Ok? Si alguien entiende eso, que me avisa, pero es lo mismo que descomponer una fuerza. ¿Ya? Veamos esos tres torques. Torque de F2, que es el torque de la fuerza en el plano, sería módulo de F2 por el módulo del brazo por el ángulo que forman entre ellos. Ellos forman 60 grados. F2, que lo conocemos, son 5 por el brazo, que son 50 centímetros, 50 centímetros. Acuérdense que esto está en sistema internacional. 50 centímetros son un metro, son 100 centímetros. Sería 0,5 metros. ¿Cierto? Sí. Por 0,5 por el seno de 60 grados. Y eso me da 5 por 0,5 por el seno de 60. 2,16 newton por metro. ¿Ya? Unidades de torque. ¿Qué pasará con las siguientes fuerzas? Torque de F2 en X. Sería módulo de F2 en X por el módulo de la distancia, módulo del brazo, por el seno que hay entre ellos. ¿Ya? F2X, F2X es este. ¿Cierto? Es este. Y el punto A es este. ¿Cuánto es el ángulo que forman entre ellos? ¿Qué ángulo hay como entre el punto A y este vector? ¿Hay ángulo ahí? Es cero, ¿cierto? Gracias, Treu. Es cero. ¿Ya? Seno de cero, cero. La fuerza 2 en X no genera torque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me genera ángulo. Torque de F2 en Y sería módulo de F2 en Y por el módulo del brazo 2 por el seno. Y ahora tenemos esto. Tenemos esto y este vector. Ahí es todo lo contrario, ¿cierto? Ahí sería 90. 90 grados, que sabemos que el seno de 90 grados es fuerza 2 y sería F2 seno de 60 grados por el brazo 2 0,5. Y llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo que hubiéramos calculado en el plano. 2,16 newton por metro. Déjenme acordar cómo decía, perdón. Agregar recuerden, tenemos eso. Y torque de fuerza 3. Aquí no hice algo. No me imaginé cómo esto iba a rotar. Ya, pero como que era más fácil verlo. Tienen esto. Tienen el punto A, y tienen una fuerza 2. ¿Hacia dónde va a estar girando esto? ¿Ya? Utilizando la imaginación. Imagínense que se está aplicando la fuerza 2. Profe, ¿de dónde salió el 5? Se me cayó la internet ahí.
El 5, el 5 es el módulo de F2. ¿Ya? El 5 es el módulo de F2 y el 0.5 es el brazo de 50 centímetros. El brazo de 50 centímetros que pasando la metro son 0.5 metros. Le pregunto a ustedes, utilizando la imaginación, piensen, ¿cómo F2 hará rotar la vara si la vara gira en torno al punto A? ¿Rotará así? ¿Tiene sentido eso? ¿Podrá esto hacer que el cuerpo rote así? ¿Cierto? Se Antihorario. supone que ser para ese lado, pues. ¿Qué cosa? Se supone que debería ser para ese lado. Si se toma el A. Si se toma el A, mira, estás rotando con respecto al punto A, ¿cierto? Es como el punto de apoyo. Sí. Y tú lo estiras como lo hace F2, ¿ya? Lo va a estar rotando de esta forma, ¿ya? ¿Lo ves? Sí, pero igual, ¿por qué no para hacia el otro lado? Es cosa de intuición. Imagina que tienes esta vara, piensa que tienes esta vara, la misma vara, y tú le aplicas esta fuerza, ¿tú crees que esto podría girar de esta forma? ¿Tiene sentido eso? Y que puro usar como la imaginación, ver cómo esto rotaría. Entonces, como para que rote para ese lado, debería estar la flechita como hacia abajo, hacia el otro costadito, ¿cierto? Que tener una F2, Es- ¿cierto? Y esta sí, fuerza F2 me haría rotar la forma horaria, ya, sí, ya entendí. ¿cierto? Para ver Sí, hacia dónde va a rotar esto hay que usar como la imaginación. Me dice Ignacio. No tendría rotación, o sea, sería más fácil su rotación lejos del punto de apoyo. Claro, mira Ignacio, te diste cuenta de algo. Ignacio me dice, ¿sería más fácil su rotación lejos del punto de apoyo? ¿Cuánto era torque? R por F por el seno de teta. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumento R? ¿Qué pasa si aumento la distancia? ¿Qué le pasa al torque? Si la distancia aumenta, el torque aumenta. ¿Ya? Si generamos fuerza en el punto de apoyo, como acá, no generamos torque. Si generamos fuerza en un punto de apoyo, ya con brazo, aumenta el torque. ¿Ya? Y así sucesivamente. Aumentamos el brazo, aumenta el torque. Nos habíamos dicho que esto va a girar de forma antihoraria. Entonces, torques positivos. Torques positivos. Como era F3, este es el punto de apoyo A y F3 está acá, aquí en un extremo. F3 en un ángulo de 20 grados. Y aquí va a pasar lo que creo que era Camila. No sé si era Camila. Eh, lo que va a ocurrir acá. Tenemos, ¿cierto? Un F3 N y un F3 N. ¿Cómo va a rotar esto? ¿Horario o antihorario? ¿Puede rotar esto así? Va a ser horario, ¿cierto? Esto me va a hacer girar el cuerpo así. Como la manecilla del reloj. Entonces esto es negativo. El torque que voy a calcular ahora va a ser negativo. Menos módulo de F3
por el módulo del brazo 3 por el seno que hay entre ellos, seno de 20 grados. F3, que lo tenemos arriba, 15 newtons, menos 15 newtons, por el brazo, que sería la distancia B, 1 metro, por el seno de 20. Es menos 15 por el seno de 20. Menos 5,1. Pasará lo mismo con la otra, si calculo el torque utilizando las componentes, torque de F3 en X sería menos F3 por R3, pero aquí ocurre lo mismo que me pasaba antes y se me forma un ángulo de 0 grados. Aquí con F3 está alineado con el punto A, entonces me forma un ángulo de 0 grados, sería 0. Todo el torque me lo debería generar F3 en I. Veamos si es verdad. Menos F3 en I. Pues I por el módulo de R3 por el seno que hay entre ellos. En cuenta, este es el punto A y este es F3I. Aquí me forman un ángulo de 90 grados. Esto sería 1. F3I sería, ¿cierto? Este vector estaría dado por el seno del ángulo. Menos F3 seno de 20 grados por el brazo B, que es 1 metro. ¿Ya? Y llegamos a lo mismo. Es lo mismo que cuando calculamos el trabajo del peso. Me va a dar menos 5,3. Torque neto sería igual al torque en A, sería el torque neto en A, perdón, torque neto en A, sería igual al torque 1, torque de F1, más el torque de F2, más el torque de F3. Ya habíamos visto que F1 no produce torque porque aplica fuerza justo en el punto de apoyo. Torque de F2 era 2,16 menos 5,3. Eso nos da 3 newton. 16 menos 5,3. Menos 2,97 newton por metro. ¿Qué quiere decir este menos? Que la vara respecto al punto de apoyo A, punto de apoyo A, está rotando de forma horaria, ¿cierto? Que está generando un torque negativo. Eso me quiere decir que esto está generando de forma horaria. Ya. Ahora, esto se lo voy a dejar a ustedes. Ustedes calculen el torque neto fuera en el punto B, ¿ya? Y les voy a dar el resultado y tienen que llegar que el torque neto en B es 1 newton por metro, ¿ya? Un torque positivo es decir que esto estaría rotando de forma antihoraria, ¿ya? Es lo mismo, pero ahora tengan cuidado, el punto B está acá al medio. El punto B está acá al medio. Ahora, la fuerza 1 haría torque, la fuerza 2, como se está ejerciendo
en el punto de apoyo, ahí van a ver cómo es su torque, y la fuerza 3 también está generando un torque, pero va a tener un brazo distinto. Ya, eso lo dejo a ustedes para que practiquen. Ya. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? De cómo calcular el torque. Es bajo la misma lógica que calcular la fuerza. Calcular el trabajo, perdón. No, nada. Entonces, ya para no ser tan larga la clase, explico unos conceptos más y continuamos el miércoles. ¿Ya? Dos cositas más. El equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Ya? Acuérdense que equilibrio es cuando, para las fuerzas, decíamos que un objeto está en equilibrio cuando tenía una aceleración cero. ¿Ya? Un objeto puede estar a velocidad constante y va a estar en equilibrio. O puede estar quieto y va a estar en equilibrio. Pero ahora, como bien mencioné antes, el cuerpo se está moviendo y está rotando. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos condiciones de equilibrio. Una es que la sumatoria de fuerzas sea cero y la otra es que la sumatoria de torque sea cero. ¿Ya? Acuérdense que la fuerza puede estar en el plano, entonces podríamos tener sumatoria de fuerzas en X igual 0 y la sumatoria de fuerzas N igual 0. ¿Ya? No hay aceleración. Y lo mismo para el torque. La sumatoria de torque igual 0 no está rotando. ¿Ya? Está justo estático. Está justo en equilibrio. Como por ejemplo, este caso. Determine F3 si el cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Tenemos esta vara, ¿cierto? Y que está girando con respecto a este punto de apoyo. F1, que tiene una distancia de 5 metros al punto de apoyo 1, que está aplicándose para abajo. F2 igual, pero en el otro extremo. Y F3 está aplicando hacia arriba, pero en una distancia de 2 metros. ¿Ya? Me están preguntando cuánto es el módulo de F3. ¿Ya? Y que me están dando la pista que esto está en equilibrio. Esto es muy parecido a lo que ustedes tuvieron que haber hecho para el laboratorio. Tuvimos dos condiciones: que la sumatoria de fuerzas sea cero, que la sumatoria de torques sea cero. Vamos a calcularlo con la sumatoria de torques. Sumatoria de torques, torque neto, será igual a cero. ¿Ya? Es decir, que el torque de F1 más el torque de F2 más el torque de F3 será igual a cero. Conozco los módulos de F1 y F2. ¿Ya? F1 sería, ¿cierto? Módulo de F1 por el módulo de R1 por el coseno, por el seno, perdón, seno entre ellos. ¿Seno de cuánto sería? ¿Cuánto es el ángulo entre el brazo y F1? Tenemos este brazo y tenemos esta fuerza. Gracias, 90 grados. Porque de F2, de F2 por el brazo 2 por el seno de 90 grados también. Y finalmente, F3 por R3 por el seno de 90 grados. Ya. F1 genera un torque positivo o negativo. ¿Cómo girará F1 esta vara? Si el punto de apoyo O está acá al medio. Esto giraría siguiendo la continuidad de la fuerza. Esto giraría así, ¿cierto? Giraría así. O sea, Daniel, te refieres negativo que sea antihorario, ¿cierto? ¿A eso te refieres con negativo?
Porque F1 hará que el cuerpo rote así. Eso es antihorario, Daniel. Fíjate, solo tienes que seguir la continuidad de la fuerza. Aplicas fuerza F1 acá, la vara va a girar así. Antihorario. Es un torque positivo. Tienen, ¿cierto? 40 newtons por el brazo, que son 5 metros, por el 0,90, que es 1. Más. Y ahora, Daniel, ¿cómo hará girar fuerza 2 la vara? Fuerza 2, que es esta. ¿Cómo hará girar fuerza 2 la vara? Siguiendo la continuidad de la fuerza 2, sí, ¿cierto? Ahora, esto va a ser positivo. O sea, perdón, negativo. Ahora sí es horario. Entonces generaría un torque negativo. Menos P2, 30 newtons por el brazo, que son 5 metros. Y por último, F3, que se está aplicando en este punto. Veamos la continuidad de la fuerza. Si aplica la F3 en este punto, el cuerpo rotaría de esta forma. Aplicaría de forma horaria, ¿cierto? Generaría un torque negativo también. Menos F3, que no lo conozco, que es lo que estoy buscando, por los 2 metros. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo todo para despejar F3. Tenemos 40 por 5 menos 30 por 5 dividido en 2. Igual a F3, ¿cierto? Despejando rápido. Eso será igual a 40 por 5 menos 30 por 5 dividido en 2. 5 menos 30 por 5 dividido en 2. 25 newtons. ¿Ya? Ojo ahí, newtons, porque es fuerza. Ya, niños, con esto terminamos la clase. Alguien, si alguien no quedó claro con esto del equilibrio, que lo diga ahora. Es prácticamente lo mismo de antes, pero ahora le ponemos la condición de que su sumatoria sea cero. Con esto finalizamos y dejamos un problema abierto. ¿Ya? Antes de continuar, ¿qué ocurre con el peso? ¿Ya? Porque ahora como que introducimos la condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea cero. ¿Ya? Eso nos va a involucrar todo lo que teníamos antes, nos va a involucrar normales, nos va a involucrar pesos, tensiones, fuerzas externas, fuerzas de rosa, etc. ¿Ya? Todo lo que vimos en el capítulo 4, vamos a volver ahora. Pero aquí tengo un problema. Antiguamente yo tenía un puntito en específico y decíamos que tenía un cierto peso que apuntaba a dirección de la Tierra, ¿ya? Que no teníamos problema, que era masa por gravedad. Masa por gravedad. Pero yo avancé mi problema y ahora mi cuerpo ya no es un punto fijo. eh, Mi cuerpo no es un punto fijo y ahora tengo una distribución continua de masa, ¿ya? Ahora tengo más acá, tengo más acá, tengo más acá y tengo más acá. ¿Cómo voy a dibujar el peso de esto? ¿Cómo se le dibuja el peso a esto? Tiene un peso acá y un peso acá distintos. Tendría infinitos pesos. Cada distribución, cada punto, ¿cierto? Porque cada punto
cada punto de esta vara tiene masa. Como cada punto de esta vara tiene masa, cada punto debería tener su propio peso, ¿cierto? ¿Cómo le dibujamos el, el peso a esto? Y bien, sí, ahí Drago e Ignacio tienen alguna noción de lo que hay que hacer. Y para esto utilizamos algo que se llama centro de gravedad. ¿Ya? ¿Qué es el centro de gravedad? Exacto, exacto, Ignacio. El peso del centro, aquí hay un peso y aquí hay otro peso, tienen masa, ¿cierto? Pero son pesos distintos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Con el centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad es el punto del cuerpo donde se considera la fuerza de gravedad neta. ¿Ya? Como bien dibujé acá, varios puntos de gravedad, varios puntos de peso, vamos a considerar uno solo, que se le dice fuerza de gravedad neta. ¿Dónde está esa fuerza de gravedad neta? Está en el centro de gravedad. ¿Ya? Para un cuerpo simétrico, este corresponde al centro geométrico. ¿Ya? También para estos casos se le llama centro de masa. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Tengo un cuerpo con distribución continua de masa. ¿Ya? Todo lo que está en plomito, todo lo que está en plomo es masa. Es masa. Es decir, que este punto tiene peso, este punto tiene peso, este punto tiene peso. Todo esto tiene peso. ¿Ya? Cada punto tiene su propio peso. Pero nosotros trabajamos con el centro de gravedad. En un solo punto vamos a considerar la gravedad neta. ¿Ya? ¿Y dónde está esa gravedad neta? ¿Dónde está ese centro de gravedad? Estará en el centro geométrico, ¿cierto? Para los cuerpos simétricos, que va a ser los ejemplos que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Ya? Cuerpos simétricos. Como por ejemplo, este círculo va a sentir un peso así. ¿Ya? Ese va a ser la gravedad neta. ¿Ya? Aquí vamos a hablar más de peso que de masas, ¿ya? Porque hablar de masa es complicado, porque cada distribución tiene su propia masa, cada punto del que esté hablando tiene su propia masa. Este anillo tiene su centro geométrico acá, entonces su centro de gravedad, su peso, está acá. Al igual que este cuadrado, y al igual que este triángulo. ¿Ya? Son, es la fuerza de gravedad neta. ¿Ya? Entonces, ya no vamos a hablar de masas, vamos a hablar de pesos. ¿Ya? Es difícil ahora hablar de masa porque tenemos una distribución continua de masa. Las personas igual tenemos centro de gravedad, ¿ya? Que creo que está como por la cadera, un poco más arriba. Y ese punto, dependiendo de qué tan inclinado esté nuestro centro de gravedad, una persona se cae. ¿Ya? Pero es complejo porque las personas no somos simétricas. Tenemos un brazo más grande que el otro, aunque no sepan todos tenemos un brazo más grande que el otro, así, aunque sea por milímetros. También tenemos una pierna más grande que la otra, sí, pero no se imagina así como algo muy exagerado, por milímetros. La cara no es simétrica, entonces, y las personas somos distintas, el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre, entonces tenemos el centro de gravedad en posiciones relativamente distintas, ¿ya? Es más o menos complejo para las personas, pero tenemos centro de gravedad. ¿Qué vamos a hacer? Para hablar del peso, vamos a tomar el centro geométrico y de ahí vamos a trazar el peso, ¿ya? Y ese es el centro de gravedad. Entonces, voy a dejar este problema abierto y lo vamos a empezar el miércoles. Si tiene una escalera de 10 metros de largo y de peso de 50 newtons, ya, como les mencioné antes, ya no vamos a hablar de masas, vamos a hablar de pesos. Un extremo se apoya en una pared lisa y el otro extremo se apoya en una superficie con roce. Si esta apunta, si está a punto de resbalar, cuando forma un ángulo de 50 grados, determinemos. Ya, hay una vara inclinada de 50 grados, y aquí está en una superficie con roce y arriba una superficie lisa. ¿Ya? ¿Qué fuerzas va a sentir la vara? Como cada punto que esté con la superficie va a sentir una normal, una reacción, va a sentir una normal hacia arriba,
una fuerza de roce, su propio peso, y su peso va a estar en su centro geométrico, en su centro de masa, que estaría acá al medio. Su propio peso y la reacción R. Vamos a buscar el coeficiente mu. Pero eso lo vamos a hacer el miércoles. Vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a parar de grabar. Dejar de... Esa no. Consulta, duda de lo que vimos hoy día. Pequeño resumen. Profe, acuérdese de quedarse. Sí, Daniel, tranquilo. Torque, ¿cierto? Poner en movimiento un objeto, que era las fuerzas, deformar un objeto. Esto de la deformación, que no lo mencioné, pero esto de la deformación lo vamos a ver en la última parte con la parte de termodinámica. Y la rotación de un objeto, ¿ya? Que es lo que estamos estudiando ahora. Para eso, los cuerpos dejan de ser partículas, van a ser cuerpos con dimensión y se llaman cuerpos rígidos, ¿ya? Cada punto de este cuerpo va a tener una coordenada y definimos torque, que era R cruz F, ¿cierto? Brazo por fuerza, y se mide en newton por metro. Necesitamos tres elementos, un punto de apoyo, un brazo y una fuerza aplicada. Le expliqué lo que era el producto cruz, que es un producto entre dos vectores que me genera un vector en una dirección distinta, perpendicular a ellos. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con su forma escalar, módulo de R por el módulo de F. A veces creo que durante la clase los di vuelta, pero da lo mismo porque es un escalar. Es lo mismo módulo de F por el módulo de R que el módulo de R por el módulo de F. Ya que son módulos también. ¿Qué ocurre con la dirección y sentido? Utilizamos la regla de la mano derecha, que nos dice esta regla, que si es antihorario es positivo y si es horario es negativo. Vimos un ejemplo y les dejé un ejemplo abierto a ustedes, que es hacer lo mismo, pero con el punto neto B, con el punto de apoyo B. Condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerza y sumatoria de torque sea cero. Vimos un ejemplo. Y finalmente definimos lo que es el centro de gravedad, ¿ya? Que como ahora tenemos un cuerpo con distribución de masa, vamos a considerar su peso en su centro geométrico. Y dejamos un problema abierto que vamos a terminar el miércoles. Eso, niños. Lo dejamos hasta acá. A la noche tenemos el último laboratorio, el de la actividad 5.